Doble clic. Conduce Ramón Ulloa. La ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, está en comunicación ya con nosotros esta mañana para poder hablar más en extenso y entender de qué se trata lo que hemos planteado. ¿Cómo está, ministra? Gusto de saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien y muy interesados en conocer los detalles de esto, porque el solo título de la noticia ya llama mucho la atención. Es una muy buena noticia y el resultado de un trabajo de varios meses, si no años, de conversaciones con la NASA, de entender el objetivo y sobre todo de entender cómo como país podíamos aportar a esta misión que es tan relevante solo por el objetivo que se propone, ¿verdad? Que es volver a llegar a la Luna, instalar una estación en ese lugar, sino que porque se basa en principios que son fundamentales para el desarrollo científico y para la exploración espacial desde la perspectiva de nuestro país, que es que esto tiene que hacerse con transparencia, con reciprocidad y por motivos de paz en el fondo, que son los principios sobre los cuales se basan estos acuerdos y que más allá de la ciencia misma es una de las razones por las cuales no parece tan importante haberlo firmado. A ver, esto lo hace en un encuentro que tuvo, entre otros, con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Se juntaron con Bill Nelson, ¿no? Que es el administrador de la NASA, este caballero que siempre vemos cuando están todos los lanzamientos de la NASA, que es el vocero, que da toda la entrevista, bien conocido él. Y que fue astronauta Y también, así que claro. pudimos estar con él conversando y en su oficina ver fotos de cuando estuvo en el espacio, prototipos de las distintas naves. Realmente no solo una persona muy importante, sino que muy interesante para conversar sobre cuáles son los desafíos y qué significa realmente vivirlo en carne propia. Ya, ¿y de qué trascendencia, qué significa en la práctica firmar este acuerdo? A ver, este acuerdo tiene dos componentes. El primero es que reafirmamos en conjunto con muchos otros países, 47 ya, estos objetivos a la hora de abordar la exploración espacial, objetivos que tienen que ver con la transparencia, la reciprocidad, la investigación científica con fines de paz y que nos comprometen en el fondo a trabajar y a investigar en el espacio con algunas reglas que nos parecen bastante básicas, como por ejemplo la sustentabilidad, hacernos cargo de los componentes que se mandan al espacio, qué ocurre con ellos después, qué pasa con los minerales, el agua, lo que se encuentra, en fin. Y eso es como un set de reglas y de principios bajo los cuales creemos se tiene que desarrollar la investigación en el espacio. Y lo segundo es que nos habilita el ser parte del programa Artemis. El programa Artemis es el programa de la NASA que lo que busca es efectivamente volver a la Luna. Y este programa tiene un sinnúmero de grupos de trabajo y de áreas de investigación que van desde cómo se construye en lugares como la Luna, porque hay que pensar si se llevan materiales, cómo se llevan esos materiales, qué tipos de materiales, cómo se puede hacer, por ejemplo, agricultura en lugares como la Luna, porque si vamos a tener a personas viviendo en la Luna o en Marte, van a tener que poder producir, por ejemplo, productos agrícolas. ¿Qué significa para efectos de la exploración espacial más allá de la Luna? Y aquí todas las capacidades que tenemos en astronomía son muy relevantes. Es una serie de elementos que es necesario desarrollar a propósito de este programa y que la firma de este acuerdo nos habilita a nosotros como país y, por supuesto, a nuestra comunidad científica a ser parte de esas discusiones y contribuir desde distintos espacios al éxito del programa Artemis. Qué interesante para poder entrar más en el detalle, ¿no? De cuál es el aporte que puede hacer Chile y lo que nosotros y nuestros investigadores pueden ganar con estos acuerdos. Pero me gustó lo que dijo el señor Nelson, ¿no? En representación de la NASA luego de la reunión. Lo voy a leer textual, ¿ah? Dice: hoy damos la bienvenida a la firma por parte de Chile de los acuerdos Artemis, su compromiso con los valores compartidos de todos los firmantes para la exploración del espacio. Estados Unidos ha estudiado durante mucho tiempo las estrellas del gran desierto de Atacama en Chile. Ahora iremos juntos a las estrellas. Está buena, sonó poético, pero está bonito. Está bonito y creo que habla mucho de lo que significa el pensar el desarrollo científico más allá de las fronteras de lo posible y cómo eso moviliza países en ámbitos que hoy día son tan complicados. Vivimos en un mundo bien complejo hoy día en términos geopolíticos y sin embargo cuando abrimos la conversación desde la ciencia y la tecnología,
ese tipo de declaraciones son las que nacen, ¿verdad? La posibilidad de un futuro donde efectivamente avanzamos y progresamos en paz, progresamos en base al conocimiento, hacemos de manera colaborativa y lo hacemos inspirándonos respecto al futuro. Yo siempre digo que la ciencia y la poesía no están tan lejos porque tienen mucho de soñar, ¿verdad? De Claro. soñar cosas posibles y de llenarse de esperanza, que es algo que nos hace tan bien a todos. Eh, y eso viene acompañado, además, de desarrollo tecnológico bien específico. O sea, que en la conversación ahí en la NASA hablábamos, por ejemplo, de las capacidades tecnológicas que hoy día se desarrollan en el norte de nuestro país para la explotación de la minería. Y cómo esas condiciones que existen en el norte y que han permitido el desarrollo de industrias en materia de automatización o de robótica pueden ser relevantes para una misión como Artemis, o que pasa con los extremófilos en los salares, ¿verdad? Que son estos microorganismos que viven en condiciones absolutamente extremas, que probablemente tienen y guardan como secreto respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos respecto de cómo se puede llevar adelante la vida en la Luna o en Marte. Entonces, es una combinación de esperanza, de poesía, de desarrollo tecnológico que puede llevar a industria y desarrollo científico que mueve la frontera del conocimiento, y eso es lo que hace este tipo de acuerdos tan especiales. Qué interesante lo que usted aborda allí, ¿ah? El tema, por ejemplo, de los extremófilos, porque nosotros, ministra, tenemos espacio en nuestro programa todas las semanas para hablar de distintas materias. Una de ellas es la del cambio climático. Tenemos permanentemente a Raúl Cordero aquí conversando de estas materias con nosotros. Y en algún capítulo estuvimos hablando precisamente de ello, de los extremófilos y de los estudios que hay en la Antártida, por ejemplo. Tal vez mucha gente no lo sabe, lo hemos abordado en un par de ocasiones para dar cuenta de lo que hacen nuestros investigadores de estos microorganismos que viven en esas condiciones extremas. Dado cuenta de que tenemos avance en esa materia, de que nuestros científicos trabajan en aquello en colaboración también con otros científicos del mundo, tanto en el norte como en el extremo sur del país, ¿cuál es la entonces relación respecto de ese conocimiento que tenemos planteado y desarrollado en nuestro país, pensando que en la Luna, en el futuro, cuando se quiera colonizar, bueno, en esas condiciones se necesita tener el conocimiento necesario, la experiencia necesaria para poder desarrollar la vida a partir de condiciones que sean súper extremas? Así es, y por eso es tan importante el entender estos programas más allá de la posibilidad de que astronautas salgan al espacio, ¿verdad? Que es lo más visible y es lo que más nos impresiona. Detrás de eso, de una misión espacial, hay conocimiento de muchas disciplinas que se tiene que desarrollar. Hay colaboraciones entre disciplinas, hay desarrollo industrial y tecnológico que es gigantesco y que finalmente es todo aquello que soporta esa imagen que vemos al final de la misión, esa imagen maravillosa, ¿verdad? De un astronauta, por ejemplo, pisando la Luna, Ujú. pero que en el fondo representa una movilización de cientos de miles de personas, de industria, de centros de investigación que logran generar descubrimientos que aportan en otras materias. Este es el ejemplo más conocido, es lo más pop que hay, pero los velcro que todos usamos y que uno se pone en las zapatillas para los niños, fueron desarrollados a propósito de las misiones de NASA a la Luna, de los Apolo. Mm. Y porque tenía que ver con que tenían que resolver algo muy sencillo, que era como cerrar cosas para que no flotaran en el aire, y se les ocurrió crear el velcro, y el velcro generó una industria gigantesca. Pero lo mismo se puede decir desde los sistemas de comunicaciones, desde los mecanismos de conservación de alimentos, la posibilidad de disponer de basura, es decir, una serie de elementos que tienen que ser resueltos y que es la ciencia y la tecnología la llamada a resolverlos a propósito de esta misión. Hay una cosa una relación entre ciencia y tecnología de la que no siempre hablamos, pero que creo lo refleja muy bien y refleja la importancia de tener buena ciencia, que es que la ciencia lo que hace es plantear preguntas en algunos casos que parecen imposibles de resolver, y para responder esas preguntas llama a la tecnología para construir las herramientas que permiten responderlas, y ahí aparecen los observatorios, y ahí aparecen los aceleradores de partículas, y ahí aparecen las naves espaciales, que son herramientas tecnológicas
diseñadas para responder preguntas que parecen imposibles. Y por eso es tan importante este círculo virtuoso entre ciencia y tecnología, sobre todo asociado a misiones como por ejemplo la misión Artemis. Estamos conversando con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, a partir de lo que ha sido la firma de nuestro país del acuerdo Artemis con la NASA. Decíamos ahí al pasar, por ejemplo, del aporte que puede tener en industrias que son súper desarrolladas en nuestro país, que a lo mejor nosotros de pronto no tomamos ni conciencia por la habitualidad, porque vivimos entre medio, por ejemplo, en minería, que somos un referente evidentemente a nivel mundial con el uso de tecnología súper moderna para nuestro trabajo aquí en nuestro país. Y por lo tanto, ese conocimiento que tenemos en esa área específica, pensando en una proyección del hombre en la luna, es una de las áreas a desarrollar. Es de las áreas a desarrollar y es de las áreas que son de interés de NASA. Cuando conversamos con ellos durante todo el proceso de negociación, en el fondo, habían 3 elementos que aparecían permanentemente. Uno son los extremófilos, de los que ya hablamos, que efectivamente es un ámbito de investigación fundamental y que genera muchísimo interés. Lo segundo, los telescopios, donde ya hay un aprendizaje en materia del espacio que es gigantesco en nuestro país, y la astronomía junto con los observatorios, evidentemente. Y el tercero era el desarrollo industrial tecnológico, en particular la robótica asociada a la minería y los temas vinculados a inteligencia artificial, donde Chile tiene grandes capacidades. Y tan es así que incluso han existido conversaciones entre NASA y algunas industrias nacionales que desarrollan robótica para la minería, que lo que buscan es entender, bueno, qué capacidades existen y qué capacidades tienen ellos de eventualmente participar en el diseño, por ejemplo, de alguna tecnología específica que se requiera durante la misión. Entonces, es un abanico bien amplio de elementos que a través de este acuerdo se disponibilizan y que permiten, todos ganan, ¿verdad? NASA tiene acceso a mayor conocimiento, mayores capacidades o una industria que está preparada, y nosotros tenemos acceso a esas preguntas y a poder testear todo este conocimiento y esta tecnología en un espacio que no sería posible para Chile solo, sino que necesariamente tiene que hacerse en colaboración con otros países. Yo, se me quedó grabado algo en la cabeza hace mucho, un par de años atrás, me reuní con uno de los directores de uno de los telescopios en nuestro país, ¿verdad? Un norteamericano, uno de los ¿Ya? telescopios más grandes. Y él me dijo, ustedes siempre, o sea, Chile muchas veces dice que aquí no se hace suficiente innovación o que la industria no es tan innovadora. Y yo les digo, para tener una faena minera del tamaño de la que ustedes tienen en el norte de Chile, hacerlo bajo esas condiciones no es posible si no hay una gran cantidad de innovación y desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que lo ven poco, lo miran poco, pero la tecnología y la innovación está. Por tamaño, por volumen, por la relevancia de esa industria y por las condiciones donde se desarrolla. Y creo que eso es algo que tenemos que empezar como a apropiarnos de aquello, ¿verdad? Sentirnos orgullosos de la ciencia y de la tecnología que se hace en Chile, que cuando uno sale y va, por ejemplo, a Washington DC y se reúne con la NASA, es reconocido como de alto nivel y como un gran aporte a estos temas que son esencialmente de frontera. Que eso pasa mucho a veces cuando uno tiene una mirada muy corta de lo que uno hace o tal vez, ¿cómo decirlo en buen chileno? No se cree el cuento, ¿no? Y primero para soñar en grande, primero hay que creerse el cuento, en todas las materias de la vida, en lo personal, en lo profesional, en lo a nivel país. Y desde ese punto de vista uno se da cuenta de ello cuando a veces desde el extranjero muchas veces le llaman la atención respecto de los avances, de los progresos que tiene que uno por estar en medio de eso ni siquiera se da cuenta o no los valora en su verdadera dimensión. Y que en nuestro país está ocurriendo cada vez con mayor fuerza. En esta misma gira tuve la oportunidad de reunirme con empresas tecnológicas en Silicon Valley y con los reguladores en el State Department en Estados Unidos que están avanzando en materias de inteligencia artificial. Y en ambos casos, lo que hemos desarrollado como país desde la política de inteligencia artificial, el plan de data center, la participación en Artemis, la colaboración con el National Science Foundation, es visto como de gran valor, incluso en algunos ámbitos, como en el de la inteligencia artificial, eh, no es una conversación unilateral, sino que más bien ocurre que nos hacemos preguntas cruzadas y ellos nos preguntan, oye, ¿cómo están abordando este desafío
vemos que están avanzando en esta línea, nos interesa entender más porque también tenemos la misma pregunta. Entonces se empieza a generar una conversación entre pares cuando se trata de tecnología. Y eso ocurre, y aquí viene la parte de creerse el cuento, como usted muy bien dice, Ramón, ocurre porque en Chile hay capacidades que son extraordinarias. La ciencia que se hace en Chile es de primer nivel. Chile es de los países más productivos en materia científica y nuestros científicos son reconocidos a nivel global. Y en materia tecnológica nos hemos dado un salto en los últimos años y cuando vemos lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, con robótica, en el ámbito de las ingenierías eléctricas, la verdad es que tenemos empresas que son muy destacadas y que hoy día tienen la posibilidad de participar no solo en estos proyectos en NASA, sino que también en CERN con el desarrollo de partículas y en distintos espacios en los cuales son muy cotizados. Y eso es creerse el cuento, pero en serio, pues en base a hechos concretos y realidades que hoy día ocurren. Ministra, ¿y esto significa también solo el desarrollo y la cooperación en materia de ciencia y tecnología o también de la preparación eventualmente de personas que en el futuro, chilenos, pudiesen, estoy pensando en grande, cuando ya esto esté en desarrollo, chilenos que puedan también llegar a la luna? Bueno, eso es el sueño, ¿no? Un sueño que es cada vez más posible, creo yo. En Chile, y esto se sabe poco, tenemos 7 u 8 personas, tengo la duda sobre el número, que se han entrenado como astronautas análogos. A mí la primera vez que me contaron de esto me sorprendí y dije, astronautas análogos no entiendo nada. Y me junté con una de ellas, Matilde, estudiante de ingeniería de la Universidad Católica, y Sí, me Matilde explicó Gaete. de qué se trataba. Y básicamente son personas que, por supuesto, tienen una motivación muy grande por la exploración espacial y que a través de las distintas colaboraciones que Chile ha desarrollado en los años con NASA, con National Science Foundation y con otros organismos, han accedido a entrenamiento de astronauta y por lo tanto tienen formación en aeronáutica, tienen formación en materias de ingeniería y de ingeniería de proyectos, tienen además entrenamiento físico en el fondo como para poder soportar eh, apnea, creo que se llama. Soy súper mala con los nombres técnicos, pero básicamente la Ujú. posibilidad de estar en espacios de poca gravedad, en fin, entrenamiento físico y también generación de capacidades que los ponen en un track para poder ser astronautas ya no análogos, sino que astronautas que efectivamente llevan al espacio. Y esas son capacidades que hoy día se están desarrollando en Chile, muy incipientes, por supuesto, pero a propósito de todos estos acuerdos. Entonces, eh, claro, uno diría, pero ¿cómo vamos a tener un astronauta en la Luna? Bueno, a lo mejor sí vamos a poder tener un astronauta chileno en la Luna. Y la razón de cómo llegaríamos a ese lugar es a través de la construcción a lo largo del tiempo de todas estas capacidades. Sí, es muy interesante. En algún programa estuvimos hablando de Matilde Gaete, aquí estudiante de ingeniería de la Universidad Católica, cuyo sueño de ir al espacio es desde chiquitita, de los 10, 12 años. Y claro, conversamos o comentamos su caso a partir de ser seleccionada en el programa de entrenamiento avanzado para aspirantes astronautas de la Academia Internacional de Astronautas de Florida. Así es que Así es. estamos allí, pues estamos, uno no lo cree mucho, pero estamos más que incipientemente en este avance tecnológico y en esta misión tan llamativa, ¿no? Que es estar en el espacio presente con presencia chilena de una u otra manera, ministra. De muchas maneras, Ramón. Yo creo que eso es lo que más a nosotros nos entusiasma, porque estamos ahí desde nuestra industria, desde nuestra ciencia, desde nuestro talento, también desde las políticas públicas y de la visión que tenemos de cómo se construye un futuro en base a ciencia y tecnología que promueve la paz y que no promueve la guerra, que cuando se trata de espacios como el espacio o como la Antártica son esenciales. La última consulta, ministra, aparte de este acuerdo, ¿en qué más se está trabajando en esta misma línea, en esta misma senda? Bueno, yo diría que la agenda tecnológica en general es la más fuerte que tenemos cuando se trata de este tipo de desarrollo. En esta misma gira estuvimos reunidos con grandes tecnológicas norteamericanas que invierten en Chile y que están pensando en aumentar esa inversión a propósito de infraestructura para data centers, Ujú. infraestructura para entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial.
En materia de inteligencia artificial, ¿qué decir? Chile tiene un liderazgo en Latinoamérica que es indiscutido, lo dicen los números, no lo digo yo, y que además nos está permitiendo avanzar en una regulación que creemos va a ser una regulación modelo para el resto de Latinoamérica. Y a eso se suma una agenda de desarrollo científico cada vez más robusta. En esta misma gira estuve con el director de la National Science Foundation, tenemos 15 años ya de colaboración con ellos, y nuestra discusión fue en torno a cómo damos el siguiente paso y ya no solo cofinanciamos proyectos, que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, sino que pensamos en desafíos estratégicos mayores, donde podemos abordar grandes preguntas científicas como partners en el desarrollo de ese conocimiento, y qué significa eso en términos de más infraestructura, más tecnología y más personas capacitándose. Así que yo soy bien afortunada, siempre digo, este es un ministerio que nos permite pensar en el futuro, y en ese pensar en el futuro nos permite también enorgullecernos mucho de lo que Chile ha construido a lo largo de los años, que nos pone en una posición bien aventajada. Bueno, para finalizar yo le cuento que así como tenemos esos otros espacios para hablar de cambio climático, de ciudad, también hablamos aquí de tecnología y de inteligencia artificial. Por ejemplo, precisamente hoy día Victoria Hurtado, nuestra panelista permanente, viene con nosotros a hablar de algunas de las tantas derivaciones que tiene la inteligencia artificial, y con ella nos hemos ido instruyendo y hemos ido aprendiendo, por ejemplo, ya que habló de los data centers, y entiendo que nosotros tenemos un plan nacional de data center para tratar de acelerar inversión en nuestro país millonaria, porque uno de los grandes desafíos es hacer una industria sustentable por los recursos tecnológicos que eso significa, por el consumo energético e hídrico que eso significa. Así es, de hecho, ayer se abrió la consulta pública respecto del Plan Nacional de Data Center, que es un plan que busca precisamente eso, hacer crecer esta industria, porque esta es una infraestructura esencial para los desafíos del futuro, pero hacerlo de una manera sostenible, sustentable, porque sabemos que los desafíos de consumo de agua y de consumo energético son grandes. Y es por eso que llevamos ya un par de meses trabajando en este plan, que tiene medidas muy concretas. La consulta pública va a estar abierta hasta el 20 de noviembre. Aprovecho de pasar el dato para los que quieran aportar ahí con sus opiniones. Y lo que buscamos hacer es, bueno, como lo hacemos en todas estas áreas, ¿verdad?, seguir creando capacidades que nos permitan estar en una posición de liderazgo, pero hacerlo de una manera consistente con ciertos principios esenciales como la sustentabilidad, como la protección del medio ambiente, como el desarrollo y la evidencia científica como base para el proceso de toma de decisión, que son elementos bien importantes. Yo he escuchado varias veces a la Victoria en su programa, nos conocemos hace hartos años. No somos tantas las mujeres en tecnología, así que felicitaciones por ese espacio también, porque todos aprendemos. Ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ramón, que estés muy bien. Chao.